Reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo. España se encamina a contar con una ley que permitirá el aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación y considera la interrupción del embarazo como un derecho de la mujer. Pero si es ahora, en este momento, cuando necesitas conocer tu futuro. إسبانيا الأندلس أرض إسلام إننا على موعد أن نحكم العالم كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه ونقولها الآن ستنتهي أمريكا وأوروبا المتحدة ولن يبقى إلا قوة الإسلام. Es la primera causa de muerte no natural en España. Cada día 10 personas se suicidan. Cantábamos la canción de recién, preguntaba ¿qué es lo que nos mueve, Señor, a venir cada día, cada domingo a este lugar? Y escuchaba la canción y decía: incontenible es tu amor, Padre. Y puedo ver una iglesia llena de amor, puedo ver una iglesia que desborda el amor para la presencia de Dios. Es un gozo, una alegría poder disfrutar de este momento en la presencia de Dios y poder decirle: Señor, yo te anhelo con todo mi corazón, Padre, te anhelo con todo mi ser, Dios. Eres el sentido de mi vida, Padre, eres mi motivo, Padre, a seguir cada día para adelante. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro, más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro, Dios. Es por ti que yo más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti. Y quiero que el mundo sepa, y quiero que el mundo vea, y quiero que el mundo vea que tú eres mi amado Dios, que tú eres mi amado Jesús, y yo soy tuyo, yo soy tuyo, y quiero que el mundo sepa, quiero proclamar al mundo tu gran amor.
morimos en ese lugar, oh Dios. Nos morimos de amor por ti. Yo en ti, tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Yo en ti, tú en mí. Fuerza, iglesia, yo en ti y tú en mí, y reflejaremos al mundo, Dios, que tú eres el amor de nuestra vida, que nadie va al Padre si no es por ti, Señor Jesús. Yo en ti, yo en ti y tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Este es el pacto. Yo en ti, tú en mí, Jesús. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi Jesús, me muero por ti, me muero de amor por ti. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Muero de amor por ti. Mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por tu amor, Señor Jesús, que despertamos cada día, Padre. En unos instantes regresamos con Vida en Abundancia. Conéctate con nosotros en Twitter @Río de Vida Europa, en Facebook /Río de Vida Corporación, y mira todos nuestros programas en YouTube. On that bloody day, on his back a world of pain, clinging to that cursed tree. Jesus bled and died for me. Jesus bled and died for me. Victory, victory.
puede hacer su TCD en 7 sencillos pasos. Número 1. Adore a Dios. Número 2. Lea la palabra. Número 3. Hable con Dios. Número 4. Escriba y repase. Número 5. Aplique lo que Dios le hable. Número 6. Ore por su familia, su iglesia y su país. Y número 7. Comparta con otros lo que Dios le habló. Tiempo con Dios es vida viva. Miles de personas en un clamor. Ese día los cielos se abrirán. La oración puede cambiar nuestro país. La crisis económica ha provocado en España la falta de perspectivas laborales. Dios cuenta contigo. Necesita tu voz. Tu oración puede hacer que cambie. Únete a este clamor. Porque Él quiere que todos se salven. Para Dios nada es imposible. La oración mueve montañas. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria del Señor ha nacido sobre España, oramos por ti. España, oramos por ti. Oramos por ti. España, oramos por ti. Conéctate con nosotros en Twitter @Río de Vida Europa, en Facebook /Río de Vida Corporación y mira todos nuestros programas en YouTube. Prepara tu corazón para ser levantado, motivado e impulsado por Dios. En los próximos minutos, escucha atentamente su voz a través de su palabra. Dice, cuando vengas a la iglesia, dice, tienes 2 agujeros que rellenar. Y entonces el hombre se puso así, dice, uno es ese y otro es ese. Dice, para que lleves una persona a un lado y otra persona a otro y los traigas aquí a conocer el mensaje del Evangelio. Y ojalá que esto sea una realidad. Ojalá que todos nosotros, antes de salir de casa por la mañana, digamos, Señor, ¿a quién puedo llevar hoy a la iglesia? ¿A qué persona puedo llevar conmigo? ¿A qué persona puedo telefonear, ir a buscar y traerla para escuchar el mensaje del Evangelio? Miren los que somos aquí, si el próximo domingo trajéramos cada uno una persona, figúrense qué tremenda bendición. Figúrense de qué manera Dios iba a comenzar ese avivamiento que estamos esperando y que Dios está esperando a que tú y yo nos movilicemos. Esperamos que Dios se movilice antes, pero muchas veces es al contrario. Dios espera que nosotros nos pongamos en marcha, nos pongamos en acción, nos movilicemos para que entonces Dios pueda bendecir lo que estamos haciendo. Porque la obra es de Dios, pero también es nuestra. Y quiero pedirte que abras la Biblia una vez más en Juan capítulo 5. Vamos a leer estos textos en esta mañana y voy a pedirte que nos pongamos en pie una vez más para leer la palabra. Enviamos nuestros saludos y nuestro amor a los pastores de esta iglesia de Río de Vida, Samuel y Raquel, y oramos para que Dios les bendiga y les traigan pronto para estar con nosotros. Juan capítulo 5 dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban
Di conmigo que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Maravilloso. Eso es como si te toca la lotería. Y había allí un hombre que tenía, que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, di conmigo, acostado, estaba esperando y estaba acostado. Y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Padre, gracias por tu palabra, que sabemos, Señor, que ya está bendecida. Pero queremos pedirte que esta palabra, Señor, también la bendigas para que la recibamos como de parte tuya. Y que, Señor, que tú hagas que cada uno de nosotros no seamos solamente oidores. Señor, tu palabra dice oidores olvidadizos. Porque si somos solamente oidores, se nos va a olvidar, lo sabemos, Señor. Pero que seamos hacedores de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pido que el Espíritu Santo en esta mañana se mueva con libertad en mi vida y también en la vida de cada uno de los que van a escuchar esta palabra. Y que esta palabra, Señor, lleve mucho fruto y tú, Señor, seas glorificado, porque la gloria es solamente tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Bendito sea el nombre de Jesús. Solemos decir, hermanos, y quizás tú lo has dicho también en alguna ocasión, que nosotros no tenemos religión. ¿Tenemos qué? Relación. Eso es lo que solemos decir a alguna persona que nos dice que la religión es muy importante. Lo que es importante, querido amigo, es tener una relación con Cristo. Es lo único que puede cambiar tu vida. Yo quiero que en este instante te pongas en los zapatos de aquel hombre paralítico. Piensa que tú eres aquel paralítico. Ponte en sus zapatos. Recuerda, 38 años, que son casi 14.000 días. 14.000, 13.800 y pico son. 38 años esperando que ocurriera algo. Hermanos, eso es mucha espera. Eso es esperar de demasiado. Algo estaba fallando en la vida de aquel hombre. Y escúchame lo que te digo en esta mañana y tómalo de parte de Dios. Si estás esperando que ocurra algo y llevas ya tiempo esperando que acontezca y aún no ha acontecido, es porque hay un problema. Examina tu corazón y di, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo para que yo no acabe de recibir lo que tu palabra promete? Porque saben, hermanos, que dice la Biblia que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es decir, las promesas de la palabra de Dios, todo lo que la palabra de Dios contiene, puede y debe ser nuestro. Y si llevamos ya
cierto tiempo esperando que ocurra algo y no acaba de ocurrir, yo creo que lo más prudente es arrodillarse delante del Señor y decirle: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Señor, ¿qué es lo que pasa? Y Dios te va a revelar a través del Espíritu Santo algo que quizás tú no estés tomando en cuenta. Así que ponte en lugar de ese hombre. Y vamos a preguntar a ese hombre, porque muchas veces hacemos afirmaciones muy rápido de las personas. Y podemos preguntar a este hombre, preguntarle, dice: ¿había aprendido este paralítico a conformarse y a vivir así? Porque la pregunta que le hizo Jesús, desde luego, denota, porque le dijo: ¿quieres ser sano? Pero ¿qué pregunta? ¿Quién no va a querer ser sano? Es una pregunta, no sé, nos parece que Jesús hizo esta pregunta por alguna razón, por algo. Y es posible que esta razón fuera que este hombre había aprendido, o se había acostumbrado, mejor dicho, a conformarse, a vivir así, paralítico, teniendo probablemente que mendigar para poder subsistir. Es posible que este hombre finalmente se conformase a su situación. O quizás otra pregunta que podíamos hacerle al paralítico: ¿se había considerado a sí mismo una víctima? Y yo escojo la última pregunta. Yo creo que este paralítico se consideraba a sí mismo como una víctima de lo que le estaba ocurriendo. Pero saben, hermanos, lo que este hombre necesitaba y lo que recibió fue una relación con Cristo, un encuentro personal con Cristo, porque esto es lo que este hombre necesitaba. Y el Señor Jesucristo vino para hablar con él, para acercarse a él. Seguramente, hermanos, que este hombre había pedido muchas veces ayuda y había encontrado pues fracaso, porque durante 38 años siempre al que pedía ayuda llegaba tarde y antes de meterlo entraba otro. ¿Pueden figurarse 38 años de fracaso? Yo creo que este hombre estaba harto de su vida. Y gracias a Dios de que vino Cristo en aquel momento para suplir su necesidad. Querido amigo, en esta mañana yo quiero decirte que si estás harto de la vida que estás viviendo, si piensas que la vida que tienes tiene que tener un final y que necesitas a Cristo, ven a Él. Él quiere encontrarse contigo y Él quiere cambiar tu vida totalmente, porque dice la Biblia que no hay nada imposible para Él. Y es que, hermanos, no es posible vivir sin relaciones. No podemos, en España solemos decir que somos, la mayoría de nosotros, llaneros solitarios, es decir, que nos gusta estar solos. Pero no es posible vivir sin relacionarnos. Necesitamos relacionarnos con los demás y especialmente con Dios. Especialmente con Dios. Necesitamos tener una relación con Dios. Por eso, hermanos, por eso es que es tan importante tener diariamente el tiempo con Dios. Porque eso es lo que nos relaciona con Él.
¿Sabes lo que te relaciona con Dios? Con Dios no es venir a la iglesia, aunque es importante venir a la iglesia, lógicamente. Lo que te relaciona con Dios no es tener a tu esposo o a tu esposa, que también son creyentes y aman al Señor, o a tus hijos. Lo que te relaciona de verdad con Dios es que cada mañana coges la palabra, abres la palabra, lees la palabra, hablas con tu Padre Celestial y cada mañana el Señor se relaciona contigo y tú con Él. Y esa relación, queridos hermanos, es lo que cambia las vidas. Lo que cambia las vidas es esa relación. Es bueno escuchar la palabra, es bueno oír la palabra de Dios, es bueno acercarse a Dios y creer la palabra de Dios, pero lo que te relaciona íntimamente con Dios es tu vida íntima con Él. Si no tienes vida íntima con Dios, no tienes relación con Él. Y este hombre necesitaba relación, pero dije que necesitamos relacionarnos unos con otros. Por eso es que dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué es importante congregarnos? Porque nos relacionamos con los hermanos. Amén. Porque podemos pedir que oren por nosotros o nosotros orar por algún hermano. Las relaciones son importantes y este hombre seguramente que estaba allí y pasaba los días enteros sin que nadie se acercara a él. Pero dice el versículo 6 que hemos leído en esta mañana, dice, cuando Jesús lo vio acostado, di conmigo, lo vio. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? A mí me maravilla esta frase, cuando Jesús lo vio. Allí había un montón de gente, pero Jesús lo vio a él. Porque era un hombre, seguramente, que estaba clamando al cielo por su necesidad. Cuando Jesús lo vio, y yo quiero decirte, querido amigo, que Jesús te ve hoy a ti, sea quien seas. Él conoce tu problema, conoce tu necesidad, y Él también quiere venir a tu vida, aún en esta hora, y decirte, ¿quieres ser sano? ¿Quieres un cambio en tu vida? No te acostumbres a la derrota, no te acostumbres al fracaso, no te acostumbres a vivir una vida cristiana mediocre o a medias. No te conformes, querido amigo. Cristo puede darte lo que Él tiene. Hay una historia en Lucas capítulo 7, si quieres abrir la Biblia conmigo. Lucas capítulo 7 nos habla de una viuda que había perdido a su hijo. Lucas capítulo 7 es la viuda de Naín. ¿Recordáis la historia? Dice Lucas capítulo 7, comenzando en el versículo 11, dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando Jesús la vio, di conmigo, la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Sabes? Es hermoso, hermanos, pensar que no estamos luchando solos con nuestros problemas, que Dios sabe, que Dios nos ve, que Él conoce nuestras luchas, conoce también los problemas que tenemos.
en nuestro hogar, en nuestra familia. Jesús nos ve. ¿Y saben el por qué Jesús detuvo? Si continuamos leyendo la historia, dice la Biblia que Jesús detuvo el féretro. Detuvo aquella procesión de muerte. ¿Saben por qué? No por el muerto que estaba en la caja, porque él sabía que iba a resucitar al muerto, pero detuvo el funeral porque había una mujer llorando. Y por cierto, era una madre que estaba llorando. Y quizás, como dije antes, tú también llores. No quizás en público, pero quizás en tu hogar. Y estás llorando porque en ti, dentro de ti hay un dolor muy profundo. Hay un dolor profundo que llevas ya durante años. Un dolor que los demás no conocen ni tampoco comprenden. ¿Cuántas veces llevamos el dolor solos? Y cuando no hay gente delante, cuando nos recordamos del problema, y entonces muchas veces hay lágrimas. Bueno, yo quiero decirte que Jesús te dice esta mañana: no llores. Hay esperanza en Cristo. No importa por lo que estés pasando, Jesús te ve. Él conoce. No llores. Jesús ve las lágrimas de tantas mujeres en el día de hoy que están obligadas a prostituirse. Tremendo. Dios ve las lágrimas del joven que está atado quizás a las drogas y no puede liberarse. Dios ve las lágrimas de esa esposa abandonada por su marido, que no le ayuda a poder sostener a sus hijos. Dios ve a ese papá que sale todas las mañanas a buscar empleo y que ya no sabe a qué puerta llamar para poder encontrar una ocupación, un trabajo y traer el sustento a su casa. Dios conoce tus lágrimas, querido amigo. Dios sabe por lo que estás pasando y Él te ve. Dice, Jesús lo vio. Jesús te está viendo a ti en esta mañana. Y eso, hermanos, consuela. Di conmigo, consuela. Saber que el Señor me está viendo, conoce mi problema, conoce mi necesidad, y en su momento y en su tiempo Él va a responder a cada una de mis súplicas y voy a ver la mano de Dios obrando. Eso consuela. No estás solo, no estamos solos luchando con el problema. Dios está con nosotros. Y dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el nombre de Jesús. En la Biblia hay una historia también hermosa acerca de David. David, encontramos esta historia en 1 Samuel. Me gustaría que fueras conmigo allí, porque es una historia que va a ayudarnos a entender pues cosas importantes. 1 Samuel, en el capítulo 30, los versículos del 1 al 6. 1 Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 6, dice: cuando David y sus hombres, lo tienen todos, digan amén, dice, vinieron a Siglag al tercer día. Los de Amalek habían invadido el Negev y a Siglag, y habían asolado a Siglag y lo habían prendido fuego.
y habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, porque desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, dice, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y el versículo 6 dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues, dice, el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Qué dice? Mas David, ¿qué? Se fortaleció en el Señor. Es decir, David podía haber echado la culpa de aquel terrible problema, porque fíjense, habían quemado la ciudad donde estaba la esposa de David y sus hijos, y las esposas de sus oficiales y sus hijos también. Habían quemado la ciudad, lo habían destruido todo, y habían llevado cautivas a todas estas personas. Y no solamente eso, sino que el mismo pueblo, pues lógicamente le echaron la culpa a David y querían apedrearlo, dice, matarlo. Qué tremendo problema. Y David, como digo, podía haber dicho al Señor, ¿por qué, Señor, no permitiste todo esto? ¿O por qué mis soldados no lucharon? David podía haber preguntado muchas cosas, como nos ocurre a nosotros cuando pasa algo en nuestras vidas. ¿No pasa eso? O tú no, tú eres especial. Pero cuando ocurre algo trágico, algo fuerte, algo que nos hace temblar de angustia y de tristeza, solemos decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Y yo no sé qué piensa el Señor cuando decimos tal cosa, porque David no era culpable y el Señor tampoco es culpable de las cosas que pasan. Yo recuerdo que tenía un vecino cuando vivíamos en Murcia, que sus hijos eran camioneros, y nunca se me olvidará. Eran dos hijos camioneros, iban con un tráiler para llevar fruta a Francia. Y cuando volvían de Francia, estaban volviendo de Francia, tuvieron un accidente por ahí por Denia, por ahí por esa zona, y se murieron los dos hijos en el accidente. Y recuerdo que, como era vecino, y yo ya en alguna ocasión le había hablado de Cristo y le había traído la palabra, pues lógicamente en aquel momento le digo que les había hablado de Cristo, pero siempre habían dicho que no creían en Cristo, que no creían en Dios, que no les hablara de esas cosas, que ellos decían que no existía nada, que no existía Dios, que lo único es lo que tienes aquí en la tierra, en fin, todas esas cosas que ya conocemos. Y recuerdo que cuando entré a darle el pésame, me dijo, ¿por qué Dios ha permitido que ocurra esto?
Y yo pensé para mí, pero bueno, si no crees en Dios, si estás cansado de decirme que no crees en Dios, ¿cómo es que ahora le echas la culpa a Dios? Y muchas veces cuando decimos por qué, estamos de alguna manera culpando a Dios de que no se ha preocupado, de que no nos ha cuidado, de que no ha hecho un milagro para que no ocurriera lo que ocurriera. Y hermanos, esto es lo que David pudiera haber hecho. Pero si David lo hubiera hecho, ¿saben lo que hubiera ocurrido? Si David hubiera culpado a Dios o a otras personas de lo que había ocurrido, se habría convertido en una víctima. Se habría convertido en una víctima del problema. Pero dice la Biblia que David se fortaleció, no en los hombres, sino en Dios. Querido amigo, ¿qué pasó? Que David, cuando oyó el problema y la dificultad, ¿qué hizo? Fue a relacionarse con Dios. Fue a arrodillarse delante de Dios. Y dice la Biblia que entonces David se fortaleció en Dios, no para culparle, sino para creer que Dios tenía poder para hacer milagros. Y Dios lo hizo, como sabemos, si leemos la historia. Querido amigo, relaciónate diariamente. Relaciónate diariamente con el Señor. Fortalécete en el Señor. Recupera tu vida espiritual y todo lo que has perdido. ¿Sabes lo que te digo? Toma nota de esto. Tú puedes ser lo que puedas creer. Tú puedes ser lo que puedas creer, porque Dios es poderoso para hacerlo. Dios es poderoso para hacer milagros. Dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Tú puedes ser lo que puedas creer. Y lo que hoy te está debilitando, quizás mañana sea tu fortaleza. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, dice el Señor, mi poder, ¿qué dice? Se perfecciona ¿cómo? En la debilidad. Y dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que mis queridos hermanos, cuando ocurra una angustia, una tristeza, un problema en nuestra vida, no digas por qué. No eches la culpa a Dios de lo que está ocurriendo. Arrodíllate delante de Dios. Dile, Señor, fortaléceme para enfrentarme con este problema y con esta dificultad. Mis queridos amigos, aquel hombre paralítico, yo creo que se consideraba a sí mismo una víctima. Y qué malo es considerarse una víctima de las circunstancias, de lo que ocurre. ¿Saben por qué creo que se consideraba una víctima? Porque no tengo a nadie que me meta. En el momento en que el agua es removida, no tengo a nadie que me meta. Se consideraba una víctima, pensaba que a nadie le importaba su estado, que nadie se preocupaba por él, por su necesidad, y se consideraba a sí mismo una víctima. Y hermanos, es muy malo considerarse una víctima. Necesitamos vencer el espíritu victimista. No somos víctimas, somos hijos de Dios, somos herederos del reino de los cielos. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que fortalecernos en el Señor en los momentos de debilidad y acercarnos a Dios. Como dije antes, 38 años, casi 14.000 días
en ese estado. Pero llegó un día en que Dios cambió su situación. Y yo quiero decirte que llegará un día cuando Dios va a suplir tu necesidad. Dios va a responder a tu oración. Dios va a darte exactamente aquello que estás pidiendo. Llegará un día en que Dios lo hará y tienes que ser capaz de esperar que eso ocurra, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dice el Salmo 41, dice, David dijo, pacientemente esperé yo en el Señor y Él me oyó. Él escuchó mi clamor. Escúchame lo que te digo. Yo no sé por lo que tú estás pasando en este momento. No sé cuál es tu situación personal. No sé cuáles son las luchas que tienes. No sé cuáles son las lágrimas que estás derramando. Pero lo que sí quiero decirte es que Dios sí lo sabe. Dios lo sabe. Y si tú no eres de aquellos que dicen, ¿por qué, Señor? Si tú no eres de aquellos que culpan a Dios del estado o las circunstancias que tienes, si tú eres de aquellos que se arrodillan delante de Dios y dicen, Señor, fortaléceme, dame fuerzas, dame poder para poder enfrentarme a aquel problema, tú serás un hombre y una mujer, serás un vencedor, porque Cristo va a darte la victoria. Y la pregunta que le hizo Jesús a aquel hombre, le dijo, ¿quieres curarte? Como dije, ya era una pregunta, pues, que no parecía lógica, porque el hombre estaba paralítico, ¿cómo no va a querer curarse? Pero fíjense lo que dice, esto lo dice en la Biblia hispanoamericana, dice, en las demás Biblias dicen, ¿quieres ser sano? Pero en esta Biblia, la Biblia hispanoamericana, otra versión de la Biblia, dice, ¿quieres curarte? Y es interesante que no dice, ¿quieres que yo te cure? ¿Quieres que yo te cure? Sino, ¿quieres curarte? Es muy interesante, hermanos, porque lo que Jesús quería enseñar a aquel paralítico es que su sanidad dependía de su fe. Su sanidad dependía de su fe. Y la fe siempre debe de preceder al milagro. Dice la Biblia, sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos recibir del Señor respuesta a nuestras necesidades. Si venimos al Señor y no creemos en su poder, Él no puede suplir nuestra necesidad. Pero no solamente sin fe, sino también, como dije antes, tenemos que presentar nuestros problemas al Señor. Un gran predicador del siglo pasado, Spurgeon, dijo en una ocasión, el que habla a todos los demás de su problema, excepto a Dios, es un necio. El que habla a todos acerca de su problema, excepto a Dios, es un necio. Porque a Dios es el primero que tiene que escuchar cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras dificultades, a qué nos estamos enfrentando, con qué estamos luchando, porque una cosa es cierta, hermanos, que Jesús nos ve, Jesús nos conoce, Jesús sabe por las luchas por las cuales estamos pasando. Él lo sabe. ¿Creen que Él ignora estas cosas? Si creyésemos que Dios ignora nuestras situaciones personales, pues no sería el Dios poderoso en quien yo creo. Dios conoce tu situación, conoce tu problema. Él ve cómo te encuentras, Él ve cómo estás. Y si tú eres capaz de establecer una relación personal con Él, si tú eres capaz de buscarle
de abrir su palabra diariamente, diariamente. Esto es un asunto diario. Leer la palabra de Dios, relacionarse con Dios, es un asunto diario. No podemos hacerlo el domingo cuando venimos a la iglesia solamente, o quizás el martes o el miércoles. Es un asunto que tenemos que hacer diariamente para que esa relación con Dios se fortalezca, sea cada día más estrecha y sea cada día más poderosa para que nos ayudes en las situaciones. Así que, ¿qué tienes que hacer para curarte? Si estás pasando por alguna dificultad, ¿qué tienes que hacer para curarte? En primer lugar, tienes que vencer, como hizo este hombre, el espíritu de victimismo. De víctima. Cuando Jesús le dijo, levántate y anda, y él podía haber dicho, no, no es posible, porque llevo aquí 38 años sin poder andar. No es posible, no. Cuando Jesús le dijo, levántate y anda, él se puso en pie y empezó a andar. No importaba los años que había estado allí paralítico durante 38 años. No importaba las veces que lo había intentado, las veces que había esperado que alguien le metiera en el estanque. No importaba. Cuando Jesús le ordenó con su palabra, levántate y anda, él lo hizo. Bendito sea el nombre de Jesús, y recibió victoria. Así que escúchame, tienes que vencer el espíritu de victimista. Tú no eres una víctima de las circunstancias, tú eres un hijo de Dios. Y dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú tienes poder para vencer cualquier dificultad. Tú tienes poder para, en el nombre de Jesús, salir airoso de cualquier problema. Así que descarta la autocompasión y el victimismo. Descarta, pon a un lado estas cosas. Segundo lugar, tienes que creer que tu estado no es irreversible. Muchos piensan, bueno, yo nací con esta pega y voy a continuar con ella hasta que me muera. Yo nací con este problema y este problema también le ocurrió a mi padre y a mi abuelo y a mi tatarabuelo, y tuvieron el mismo problema. Ellos murieron de cáncer y yo voy a morir de cáncer. Ellos tuvieron problemas de esta índole y yo también los tengo, y eso es lo que va a ser mi vida. No, mi querido amigo, tu situación no es irreversible. Las cosas que son imposibles para los hombres son todas posibles para Dios. No, tu situación puede cambiar, porque Dios cambia las vidas, Dios cambia las personas. No pienses que tienes que continuar con ese problema hasta el momento de irte con el Señor. Si Cristo está en tu vida, todo puede cambiar. Dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, aquí, todas son hechas nuevas. Así que ven a Cristo Jesús. Tu situación no es una situación irreversible. Tu situación tiene solución. La tercera cosa, no te rindas jamás. No te rindas jamás. Lo que el diablo, a quien reprendemos en el nombre de Jesús, quiere es que te rindas. Es que dejes de luchar. Es que digas, es imposible, no hay forma de salir de la situación en que me encuentro, no hay manera. Así que lo dejo todo, como suele decirse, tiro la toalla, y que ocurra lo que ocurra y que pase lo que pase. No dejes de luchar. No te rindas nunca. Nunca tires la toalla. Porque en el momento en que tú quizás tires la toalla, es el momento en el que Dios te va a bendecir, en el que Dios va a suplir tu necesidad. No te rindas nunca.
Hay un texto que dice, el Job dice, aunque me mate, en Él confiaré. Aunque me mate, en Él confiaré. Estaba diciendo, aunque este problema que tengo me lleve a la tumba y aunque tenga que morir, pero voy a continuar confiando en Él. No te rindas nunca. Jesús quiere curarte. Es decir, Él quiere que tú creas que Él puede hacerlo. Conéctate con nosotros en Twitter @Río de Vida Europa, en Facebook /Río de Vida Corporación y mira todos nuestros programas en YouTube.